Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Carla Berman. Y yo, Liliana Olivares, y no se equivocaron, no están escuchando qué está pasando, ya Spotify enloqueció. No, amigos y amigas, como se dieron cuenta, hoy tengo una gran invitada que está supliendo a Jimena, que está en un road trip y no se pudo conectar, y nos fallaron los cálculos realmente de los episodios, así es que dije, ¿quién sale al quite? Y qué mejor que hacer este mashup con Carlita Berman, así es que estoy muy emocionada, Carlita, muchas gracias. Ay, yo también estoy súper emocionada, Lili. La verdad es que soy fan de Maldita Pobreza y qué padre, ¿no? Y solo por si algún despistado aquí no conoce bien a Carlita, obvio es Shark en Shark Tank, es inversionista, es una mujer empresaria, es co-host en White Paper también, que soy muy fan. Yo me adjudico las primeras 100 suscripciones de White Paper, gracias a mí. Déjame decirte que cuando empezó White Paper, mandamos un emailing de Adulting, casi 48,000 correos, recomendando White Paper. Wow, ¿y René sabe eso? No, esta Susana sabe, porque nos vimos en un evento de Spotify y le dije como, oye, y me dijo, ¿cómo crees? Y él me dijo, muchas gracias, no sé qué. Entonces, yo no sé si hubo conversión, pero me lo voy a adjudicar en igual. Seguro que sí, estoy segura. Pues miren, en este episodio especial decidí que hay que aprovechar a Carlita, entonces tengo varias preguntas que quiero que nos respondas, porque como tú sabes y como eres escucha Maldita Pobreza, es un podcast chistoso. Nosotros crecimos aprendiendo todo lo que sabemos de la vida de los Simpsons. Entonces, nos parece una gran escuela. Sí. Así es que, qué mejor que con humor, pero con educación, con respuestas educativas. Y yo sé que tú lo vas a hacer mejor que nadie. ¿Estás lista, Carita? Sí, lista. Muy bien. ¿Qué opinas de la frase, haz lo que amas y el dinero llegará? Que es una estupidez. O sea, depende, te voy a decir algo, depende qué tanto ames lo que haces. Yo siempre digo que si yo mis hijas desde chiquita viera que no salen de la cocina porque quieren experimentar y hacer panqués y pasteles y derriten caramelos para hacer después una salsa caramelizada. O sea, si siguiera eso, ve y estudia chef, claro que sí, porque de verdad es lo que amas. El problema es que haz lo que amas se ha vuelto una frase para decir haz lo que menos te choca, ¿no? Entonces, sí, si tu hijo todo el día hace Lego, pero sin control y inventan nuevas formas y así, seguramente va a poder ser un gran artista del Lego. Sin embargo, lo que pasa es que la neta no le gustan las matemáticas y no le gusta leer y entonces quiere estudiar artes plásticas porque pues de repente en sus ratos libres una vez cada 3 semanas pintaba tantito. No, olvídalo. Entonces, cuando alguien tiene una verdadera pasión, que yo creo que es un privilegio que tienen el 1% de la gente que yo conozco, claro, hazlo. Todos los demás, primero piensa cómo vas a pagar la renta. 100%, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál ha sido tu peor gasto disfrazado de inversión? Mi peor gasto disfrazado de inversión. O sea, una cosa que yo me convencí a mí misma que era una inversión. Sí, como tren de compré esta bolsa porque después es como, no, mi reina, así no funciona. O también mucha gente, o sea, de repente me hacen historias de, es que fui a darme un día en el spa porque entonces yo voy a descansar, pero y tú así como, o sea, está bien larga esos dots, ¿sabes? Como a conectarlos. La verdad es que soy bastante racional, entonces yo creo que tengo muy claro, ese pecado no lo tengo. Lo que sí es que a mí me gusta mucho comprar joyería, ¿no? Antes no, fíjate, chistosamente, o sea, yo uso los mismos aretes desde que tengo uso de memoria, nada más que los voy upgradeando. El mismo collar que me regaló mi esposo a los 18 años, o sea, no me lo quito. Recientemente me puse una estrella de David hace 2 años. Pero últimamente, como que me he comprado algunos anillitos y pulseritas. Te estoy hablando de 2 al año, tampoco creas que voy cada fin de semana con el joyero. Y tengo muy claro que no es una inversión. O sea, ¿me entiendes? Yo veo luego que a veces los joyeros te tratan de decir es una inversión. No es una inversión. Ahora, me lo quiero comprar. Quiero heredárselos a mis hijas y quiero verme todos los días con mis anillos y estar muy feliz. Pero creo que soy relativamente consciente que entiendo bien la diferencia entre qué es un gasto y qué es una inversión. Muy bien. ¿Diamantes de laboratorio o naturales? De laboratorio. Químicamente son exactamente lo mismo. Sí. A ver, los datos no mienten. El precio de diamantes wholesale está bajando desde hace 5 años estrepitosamente, ¿sí?
No solo eso, ya desde antes, los diamantes, yo todavía no conozco a nadie que haya podido vender su diamante en más de lo que lo compró. Claro. ¿Sí? Los diamantes tienen es muy importante entender la historia, ¿no? Las mujeres hasta hace muy poco no podíamos tener cuentas de banco, ¿sí? No podíamos tener propiedades a nuestro nombre. Entonces los diamantes y las joyas eran lo único que conservaba su valor, que era nuestro. Para nuestras bisabuelas, tener diamantes no era una cosa solo de vanidad, era una cosa de cómo, o sea, esto lo tengo por si mi esposo se muere, me deja, se larga, hay una guerra, etcétera. Tengo algo que conserva su valor y que es 100% mío. Mi bisabuela, Lili, la abuela de mi papá, ¿sí? Cuando huyeron de Polonia, fue al dentista, esta es una historia real, y se metió diamantes en las muelas, sus diamantes. No le dijo a nadie de la familia. Tenía pánico de que el dentista le hubiera realmente metido los diamantes y no otra cosa. Y 1 año y medio después de una odisea que los llevó de Polonia a Rusia, de Rusia a Japón, de Japón a San Francisco y de San Francisco finalmente a Manzanillo y de Manzanillo finalmente a la Ciudad de México, fue con un dentista en México y le dijo, creo que tengo unos diamantes en las muelas, y con eso pagaron la renta del primer año viviendo en México. Entonces, o sea, emocionalmente tengo un attachment muy fuerte a los diamantes, pero hay que entender que hoy en día no vale lo que valía. El oro es otra cosa, ¿eh? Pero igual el oro que te venden en joya ya cuesta mucho más por el trabajo que el oro de un centenario. Entonces, claro, ¿lo vas a poder vender? Sí. A lo mismo que lo compraste, quizás sí sigue subiendo, ¿no? Claro, totalmente. Pero si quieres invertir en oro, mejor compras centenario. O sea, Claro. O ETFs. o ETFs, exacto. ¿Cómo decides cuánto vale tu trabajo? Ay, pues yo soy la reina del benchmarking. La verdad, fíjate que ahora que me dedico mucho a dar conferencias, cada vez que voy a dar una conferencia, pregunto, oye, cuánto cobra tal? ¿Y cuánto cobra tal? ¿Y cuánto cobra tal? Y voy apuntando. ¿Y te dicen? Pues a veces. Y a veces te dicen cosas que dices, eso no me late, o me habían dicho algo diferente la semana pasada, ¿no? Y entonces voy apuntando y tengo un Excelito, ¿no? Y voy viendo y digo, a ver, si tal persona, y luego le asigno, ¿no? A ver, yo creo que yo debería de estar más o menos entre tal y tal persona. Y entonces ahí voy viendo si estoy cara o barata. Muy bien. Pero a lo que voy es el benchmarking, o sea, porque pues yo ahorita estoy hablando de conferencias, pero antes lo hacía, era directora comercial en Google y entonces les hablaba a mis amigas de Facebook, oye, ¿cuánto cobras tú? Claro, ¿no? ¿Cuánto te están pagando? Y a las de Spotify y así, y más o menos iba midiéndole el agua a los camotes. O sea, no puedes saber si no. Y la importancia de compartir esa información. O sea, el número de veces que a mí me han escrito gente que conocemos, o sea, no somos amigas, pero somos colegas, y yo de verdad nunca estoy cerrada a esa información, tenemos que compartirla porque no hay otra. Claro, y no es morbo. A ver, si me habla mi amiga la chef que hace pasteles y me pregunta cuánto cobro por conferencia, sí, no va a dar una conferencia larga, es por morbo, ¿verdad? Pero de otra manera tienes que tener a tu grupo de 5 o 6 amigas o amigos que hacen más o menos algo similar a ti y que se vayan comparando cuánto cobra. Claro, 100%. ¿Qué error financiero consideras que más te enseñó? Ay, bueno. A ver, fíjate que mi mamá, cuando yo era chica, me decía que había 3 maneras de perder una gran fortuna. Endeudándote, apostando y metiendo el dinero a la bolsa. ¿Ok? Ahora, hay que entender de dónde vienen estas aprendizajes. ¿Ok? A mi mamá le tocó el crack de la bolsa mexicana, que sí dejó a muchísima gente en la calle, ¿no? Y le tocó ver a muchísima gente que le persiguieron las deudas por muchos años. Y lo del casino sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que la gente que es ludópata ahí sí, pues, la verdad, me da mucha tristeza por eso. Entonces yo, pues, como que siempre había crecido con eso, hasta que un día íbamos el último semestre de la universidad, yo había trabajado toda la universidad, mi novio también, el que ahora es mi esposo, y el Dow Jones estaba sube y sube y sube y sube y sube y era lo único que se veía en las noticias. Y entonces teníamos un amigo nuestro, en esa época era muy difícil comprar acciones, no había el SIC, no había GBM Plus, o sea, no era como hoy que mientras estamos hablando puedes ir y comprar una acción de alguien, ¿no?
Y entonces teníamos un amigo que estudiaba el doctorado en Harvard y nosotros estábamos terminando la universidad aquí en México, era muy listo, estudiaba economía y entonces dijimos, pues vamos a abrir una cuenta entre los tres para invertir en la bolsa. Y entonces porque pues tenías que estar en Estados Unidos. Entonces él abrió la cuenta, él puso como la mitad del dinero, el ponte tú que Carlos y yo pusimos la otra mitad entre los dos, todos nuestros ahorros. No era mucho, pero eran todos nuestros ahorros. Y nos pusimos a estudiar un fin de semana qué acciones íbamos a comprar y dijimos, doble o nada, o sea, a Enron. Y para los que son suficientemente viejos, Enron era el darling de la bolsa americana. Y luego resultó ser el peor fracaso, el peor fraude. Metieron a la cárcel a su CEO, etcétera, y perdimos todo nuestro dinero. Todo. O sea, cuando te digo todo, Mary Lynch nos mandó un cheque, le mandó un cheque al amigo porque la cuenta estaba a su nombre, le quedaron 6 centavos de dólar, ahí se los mandamos. Y pues lo que aprendí es que qué bueno que me pasó tan chica, la verdad, es que hay que diversificar. O sea, cuando tú compras una sola acción, básicamente estás jugando al casino. Claro, totalmente. Creo que pocas personas que han manejado o que han tenido contacto en la bolsa no tienen una historia triste al respecto. A ver, sí, porque creo que la bolsa se ha vuelto y hay muchas personas y hay muchas industrias a las que les conviene que la gente esté tradeando activamente y lo que eso quiere decir es que esté comprando hoy Nvidia y mañana Apple y pasado GameStop y después de pasado Inditex. Y eso la verdad no es la mejor manera de invertir en la bolsa. Suena muy sexy, suena muy divertido, pero si no eres alguien que está estudiando las acciones, y estudiando me refiero estudiando, Sí, geopolíticamente también, pues, o sea, entendiendo quién es el CEO, cuáles son los fundamentales de esa empresa, de esa industria, esa compañía, que ese es un trabajo de tiempo completo. Se llama Equity Researcher, ¿no? Si no eres eso, la verdad es que el 70% de tu dinero que tienes en la bolsa tiene que estar en ETFs o indexado a canastas o en el S&P. O sea, tiene que estar ultra diversificado. Luego, si quieres el 10% de tu negocio porque te latió mucho Volaris, meterlo en Volaris, está perfecto. claro, Pero diversificación es la primera regla de cómo cuidar el dinero. totalmente. ¿Qué indicador o métrica personal te indica a ti que estás bien con el dinero? Que gasto menos de lo que gano. Ok. ¿Y haces tu presupuesto mensual, quincenal? A ver, en esta casa somos unos nerds y si quieres ahorita te enseño todo. O sea, estamos gras. Hacemos presupuesto anual. Antes lo hacíamos mensual, la verdad es que ya después de tantos años yo me cansé. Entonces, en noviembre, que ya me va a empezar, yo me quedo 2 fines de semana. Bueno, siempre me quedo los sábados en la noche porque soy bastante aburrida. Pero 2 fines de semana, como que los destino a bajar todos mis gastos. Casi todo lo trato de gastar en tarjeta de débito o crédito para poderlo tener traqueado. Casi ya no uso efectivo, además de que a mí me pagan el 100% de mis ingresos Sí, está bancarizado. está bancarizado. Lo bajo todo. Ahora lo hago un poco con ayuda de ChatGPT, aunque todavía no puedo también, o sea, todavía no me gusta también sus resultados. Clasifico, o sea, estoy hablando de que, es más, debería traer mi computadora. Voy a traer mi computadora. Ya. A ver, estoy buscando aquí, pero... Nadie te va a juzgar porque en este podcast y obviamente en Adulting, la ñoñez financiera es parte de... Yo sí lo hago quincenalmente. ¿Ah, sí? Lo hago quincenalmente y lo hago anual y tengo un resumen anual que ahorita también te voy a enseñar para que veas, con las metas y entonces se compara contra el año previo. Wow. O sea, tengo metas de lo que tengo que ganar, lo que tengo que ahorrar, lo que tengo que reinvertir y lo que puedo gastar en viajes y shopping. Y ya lo tengo así. Y todo lo vas clasificando. Está clasificado, clasifico mis ingresos, o sea, mis fuentes de ingreso las clasifico porque me gusta tener en qué tengo diversificado de qué, ¿no? O sea, de mis sueldos o si tengo eso es de cosas tan estúpidas, pero pues ya figura que es, por ejemplo, lo que vendo de mi closet, ¿no? O sea, como que es un ingreso que tengo mensualmente. ¿Vendes de tu closet? Sí. ¿En dónde? Con Irene Bufa. Yo siempre veo que tú traes ropa muy padre. Todo, no compro nada sin antes vender otra cosa. O sea, como que tiene que entrar el mismo valor de... ¿Y qué porcentaje más o menos le gana? O sea, del valor que lo compraste, Ajá. ¿qué porcentaje recuperas? Al menos 100% el valor de lo que lo compré. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué alguien te compraría un suéter usado en lo que se puede comprar un suéter nuevo? Porque la marca
aquí en México costaría mucho más y normalmente lo que yo compro que tiene un valor alto, lo compro ya sea en Europa o en Japón. Entonces eso permite que yo aquí lo venda al mismo precio y sigue estando barato. Oye, yo quiero comprarte, porque aparte yo compro casi todo usada. Yo también, bueno, de hecho estos jeans, o sea, todo lo que me ves ahorita, excepto los zapatos, es second hand. Entonces como que también, y a ver, no todo, o sea, lo que logro vender es porque tiene sentido que valga eso, ¿no? Pero sí, 100%. Fíjate que ahora no lo estoy encontrando. Porque aparte ya que lo hago una vez al año, pero más o menos te estoy hablando de que bajo 1,800 gastos, Ajá, y los clasifico. ok. Y entonces, después de clasificarlos, veo en qué gasté, que eso es muy importante. Para hacer un presupuesto, primero tienes que ver en qué gastaste el año anterior. Claro. Y ya después digo, a ver, esto seguramente va a subir la colegiatura, seguramente va a subir esto. La verdad me pasé muchísimo en súper, o sea, no debí de haber gastado tantísimo en súper o o sea, en qué puedo mejorar, ¿no? Y, y la verdad es que para mí me da mucha tranquilidad poder agarrar y decir, sé en qué se está yendo mi dinero, ¿no? Ajá. O sea, sé exactamente en qué estoy. Mira, aquí algo encontré. 3,567 entries, ¿no? Wow. Que analizamos. Y entonces, a partir de ellas, hago el presupuesto. Eso es una de las cosas que hacemos. Y la otra cosa que hacemos, que creo que ya cuando tienes gastos más estables es muy importante, es que cada trimestre hacemos un Excel Ajá. de cuánto tenemos y cuánto debemos, ¿no? Eh, Porque deber no está mal, volviendo al otro mismo que me decía mi mamá, que las deudas eran pésimas. Sí, muchas deudas son terribles, pero hay algunas cosas que no te puedes comprar si no adquieres una deuda. Claro. O sea, es decir, una casa, un coche, si estás invirtiendo en maquinaria para tu negocio, pues muy difícilmente vas a poder comprártelo sin tener un crédito. Nosotros, por ejemplo, nuestra maestría la pagamos con un crédito que tardamos 15 años en repagar. Entonces ahí teníamos ese Excelito y entonces siempre y cuando va para arriba, a veces tiene ligeros bajones, ¿no? Pero para mí eso me da mucha tranquilidad, saber que tengo, gano más de lo que gasta. Es muy importante porque aparte, si tú piensas, yo pienso que el mundo conspira contra nosotros para convencernos de cuántas cosas nos hace falta comprar. Para ser felices. Sí, cuántos conciertos, cuántos viajes, cuántos muebles, cuántos zapatos, cuántos lipsticks, o sea, camina por la vida, a menos de que camines en el bosque, y todo el tiempo estamos recibiendo estímulos de todos lados, de todo lo que deberíamos de estar comprando y no estamos comprando. Y entonces, cada vez que no lo compras, es un acto de resistencia, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué errores ves más común entre mujeres al invertir? Bueno, el primero, pues, bueno, el error más importante es que no inviertes. Claro, pero cuando ya están invirtiendo. Híjole, no, yo creo que no ve tantos errores. De hecho, hay lo que yo he visto en ciertos estudios que me parecen súper interesantes, es que las mujeres no tenemos, o sea, en promedio, las mujeres tenemos mejores rendimientos que los hombres, aunque los que más rendimientos tienen son los hombres, pero también los que peores rendimientos tienen son los hombres. Es decir, las mujeres tomamos muchos menos riesgos al invertir, lo cual podría parecer aburrido, pero por otro lado, sí, no nos da increíblemente bien, a lo mejor en la inversión, pero tampoco nos va increíblemente mal. Y entonces yo creo que ese es un acierto, pero el error es que no invertimos. O sea, si yo te pudiera contar cuántas veces a la semana recibo un mensaje directo de tengo 1, 10, 100, ponle el número que quiero, 1,000 pesos en mi chequera desde hace 10 años y no sé qué hacer con ellos, o sea, me quiero morir. 100%. Sí. Y creo que ha cambiado, pero totalmente estamos en pañales todavía en hacer eso. ¿Qué fue lo primero? El otro día, creo que leí que en México por cada 10 cuentas de inversión, 8 son de hombre, de titulares hombres, y 2 son de mujeres. Sí. Y muchos errores de eso, que también es parte de la data que se tiene que corregir, es que parte de eso es que cuentas están a nombre de hombres con el dinero de mujeres. ¿Sabes? En donde, y yo lo veo mucho con las clientas de adulting, que es que mi papá tiene algo en mi dinero, es que lo va a hacer mi esposo. Y pues no.
¿Qué fue lo primero lo que invertiste por decisión propia? Bueno, pues esa, la acción de Enro. ¿Ah, sí? ¿Fue tu primera inversión? Fue mi primera inversión, sí. Ok. ¿En qué momento, pero tiene que ser como tal vez un momento específico o algo que te haya hecho, que sentiste que entendiste cómo funciona el dinero? ¿En qué momento entendí cómo funcionaba el dinero? A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo funciona el dinero. O sea, sí era de las que trataba de entender por qué un billete valía algo. Ujú. Y en la universidad fui a conocer la fábrica de billetes de Banxico. Leía mucho esto de qué es fiat money, qué quiere decir que el dinero es fungible. Y me encanta la historia de Yuval Noah Harari que pone en Sapiens de que el dinero es el cuento más grande que nos hemos contado los seres humanos. Em, no me acuerdo un momento en específico, pero siempre me ha llamado mucho la atención entender por qué le asignamos un valor a un papel, ¿no? Ok. Y me gustaba mucho entender cómo funcionaban los bancos y eso de que, yo decía, cuando era chiquita me acuerdo que mi mamá me llevaba mucho al banco, o sea, como que en esa época era como parte del ritual de la vida adulta ir al banco, ¿no? Entonces íbamos al banco, no sé, a depositarla. Y yo decía, ¿pero por qué te guardan tu dinero y no te cobran? O sea, ¿de qué ganan dinero? O sea, ¿quién le paga a la señorita que les atiende? Entonces ya como que mi papá me explicaba, porque tu dinero luego se voltean y se lo prestan a alguien más. Y entonces siempre me interesó mucho esa parte. Y a ver, una historia ahorita que estoy pensando ya en la maestría, pero hay una escena fantástica de Mary Poppins. Claro, cuando van. De cuando hacen el Run on the Bank, ¿no? De cuando llega Michael Banks al banco y dice, quiero mi dinero, y todo el mundo se pone histérico y entonces tienen que cerrar el banco porque no hay suficiente dinero. Y ahí entendí, pues, qué pasaría si todo el mundo vamos a pedir nuestro dinero al banco al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. ¿Cuál ha sido? Puede ser, o sea, no tienes que decir la cantidad, sino por qué, la razón, en qué sentido, que ha sido la negociación más difícil que tiene que ver con dinero. No sé si más difícil, pero quizás la más trascendente fue Ujú. cuando me iba a casar. Ok. Porque decidimos nosotros, no sé si estuvo bien o mal, que todo lo íbamos a poner en el mismo cajón. O sea, que íbamos a compartir el 100% de nuestros activos. Ujú. Excepto lo que ya traíamos de antes, quizás, ¿no? Pero pues no traíamos gran cosa. Y creo que fue muy trascendente en cómo ha sido nuestra toma de decisiones de pareja. Creo que la mayoría de las parejas no lo hacen así. Seguro no las de la generación antes de nosotros, pero incluso de nuestra generación, la mayoría no lo hacen así. Y hoy puedo pensar un montón de razones por las cuales no deberíamos de hacerlo así. Y otro montón por las que sí, ya a nosotros nos salió bien, pero pienso que si al final nos hubiéramos divorciado y más o menos nosotros ganamos más o menos lo mismo, pero si te divorcias y uno ganaba más y otro ganaba menos, o sea, se pone complicado el asunto, ¿no? ¿Te refieres a bienes mancomunados? A ver, no, nosotros no tenemos bienes mancomunados, o sea, no nos casamos por el régimen de bienes mancomunados y yo creo que no hay que hacerlo. Oye. O sea, no veo ninguna razón práctica para hacerlo, pero sí todo el dinero está en cuentas que está a nombre de los dos, Ok. ¿no? ¿Cuál ha sido tu inversión más rentable? Mi educación, Muy bien, sin duda. es correcto. Siempre respondo a mí. Y la gente es como, oh, ¿eso qué? Ser aburrido. Que la gente cree así, ay, compré una acción en Nvidia y entonces me voy a ser millonario. Pues yo todavía no conozco a nadie, o sea, el dinero no se hace así. El dinero se mantiene, conserva su valor y crece, ¿no? Pero si empezaste con muchísimo dinero, claro que te puedes hacer muy rico de tus inversiones. Si empezaste como persona normal invirtiendo lo que te sobraba de la diferencia entre lo que ganabas y gastabas, no te vas a hacer rico con las inversiones. Y hoy en día veo miles de cursos de conviértete en un day trader y olvídate de la vida godí. No es cierto. No existe eso. No hay un atajo para hacerse rico. Totalmente. ¿Qué es algo que ahorita todavía no haces, cumples, logras todavía por dinero?
O sea, que no hago porque me ha faltado dinero. Ajá, que todavía no, exactamente, todavía no se logra hacer. Oye, híjoles. Ay, yo creo que es que yo pienso que yo viviría igual si tuviera 10 veces más dinero. Donaría más dinero. Donaría dinero con causas muy específicas. ¿Cómo cuáles? Em, Como la educación. Yo creo que en este país tenemos una tarea pendiente porque no hay movilidad social y creo que tiene que ver con la educación, creo. Y entonces me encantaría tener una escuela para niños que tienen potencial, y que de ahí se fueron a las mejores universidades de México y de ahí realmente pudieran saltar el estrato social. Un consejo que le darías a alguien en el mundo laboral que no esté en un C-level. Sé buenísimo en lo que haces. O sea, creo que a veces pensamos que ser Godín es como donde se te va la vida. Y ser Godín, si lo haces increíblemente bien, vas a poder llegar a ser C-level. O sea, y hay muchos ejemplos. Pero creo que la mayoría de la gente va al trabajo como esto es lo que hago mientras la vida se me pasa. Yo creo que la satisfacción laboral que ha de ver en México ha de ser muy baja. O sea, así gente que digas, no manches, y creo que también por eso tenemos un nivel bastante mediocre en desempeño, en donde el empleador no está satisfecho, pero también el empleado también lo odia y se comparte, ¿no? Los dos son igual de infelices, creo yo. Los dos son igual de infelices, los dos son igual de desconfiados. Y te voy a decir algo, Camille, yo creo que estamos hablando tú y yo, Lili, desde un privilegio total. O sea, yo pienso que si tienes que ir todos los días 2 horas y media de 2 horas y media de regreso a tu casa, pues ¿cómo vas a echarle muchas ganas, ¿no? O sea, me choca el echaleganismo. Creo que tenemos que reconocer que estamos en una posición privilegiada. No, 100%. De hecho, creo que, fuera de broma, lo que más siento que agradezco todos los días de mi vida es que ya no tenga que transportarme en transporte público a mi trabajo. O sea, yo creo que genuinamente sí fueron los días, horas más infelices de mi vida. Y creo que ¿sabes qué? Estoy más traumada, haberlo hecho, o sea, tener que hacerlo embarazada. O sea, no, o sea, genuinamente hoy lo veo como desde lejos y digo, no, o sea, sí está muy cabrón y supongo que las mujeres lo hacen como yo en ese momento lo hacía. Pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Es más, qué bueno que tienes trabajo, ¿sabes? Como que no lo ves así, pero ya, y uno ya se va volviendo más complicado, ya a esta edad dices, no, ya no quiero hacer más cosas y no hay forma, ¿no? Pero totalmente. ¿Tienes alguna inversión que te haya sorprendido para bien de cómo resultó? Fíjate que en esta casa hacemos un ejercicio donde una vez cada 6 meses, cada integrante escoge una acción Ajá. y le metemos un poquito, ¿no? Simplemente porque queremos que la gente, o sea, que las niñas y así estén conscientes de que las acciones suben y bajan y así. Es decir, tú lo haces a través de tu casa de bolsa, la de tu esposo, lo que sea, agarran y entonces cada de la familia. La gente cada rato me pregunta, pero es que ¿dónde hay cuentas de niños? ¿Dónde No, eso no existe. cuenta? Sí. Sí, le ponemos, no sé, 1,000 pesos y cada quien escoge una acción y tiene que explicar por qué, ¿no? Y, a ver, son niñas, no esperamos un nivel ultra sofisticado de entendimiento, pero por ejemplo, una de mis hijas dijo, quiero Disney, y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? No, bueno, porque la verdad, porque veo que sigue teniendo mucho éxito las películas de Disney y tal y cual y ¿no? Otra pidió Sephora, entonces le dijimos, Sephora no es una acción, pero es parte de LVMH grupo. Y entonces le explicamos y dijo, así sí me late, ¿no? Otra pidió BYD, la de los coches, y Emilia creo que había pedido Netflix, no me acuerdo, y yo pedí Duolingo, y mi esposo pidió Volaris. Entonces, las mantenemos 3 meses por lo menos. ¿Por qué? Porque si no son ventas o compras de pan. Y más o menos cada 3 semanas o cada 2 semanas que se acrea, mi esposo checa y nos manda chat, ¿no? ¿Cómo vamos? Y ya después de los 6 meses volvemos a hacer ok, ahora sí, vamos a cambiar desde cero, ¿no? Para volver a empezar. Y lo que estuvo chistosísimo. ¿Pero las vende? Sí. Ok. Porque es un ejercicio, o sea, Sí. ¿no? Y lo que estuvo chistosísimo es, a ver, yo soy inversionista, ¿no? Mi esposo es inversionista desde hace 20 años de private equity.
Los dos estudiamos Relations Linguistics. ¿Y a quién crees que paga las que peor les puede? Claro. A nosotros dos. Pero eso es exactamente lo que pasa en el mundo de los negocios. No de los negocios, perdón, de las finanzas. No puedes, es muy azaroso cuando compras acciones una por una, por eso hay que invertir en ETF. Entonces dije, qué chistoso. O sea, esto es, porque aparte me acuerdo perfecto que Carlos, mi esposo, tomó una clase de inversiones en la maestría, ¿no? Con uno de los estudiosos más importantes del mundo de las finanzas, de cómo invertir. Y en su primera clase les dijo, a ver, si vienen aquí para ver cómo se hace ricos, porque la única lección que se tienen que llevar de esta clase es ningún inversionista individual puede ganarle al mercado sostenidamente en el largo plazo. Correcto. Entonces era como, ahora, si todavía quieres aprender y así, y bueno, pues, o sea, es totalmente azaroso, ¿no? ¿Qué gasto refleja más quién eres hoy? Lo que gasto en la educación de mis hijas. O sea, no solo en la educación formal, que obviamente pues la colegiatura, como todas las mamás que mandamos a nuestros hijos a escuelas privadas, sabemos, es su gasto fuerte, pero mis hijas todas afortunadamente hacen las actividades extracurriculares de manera bastante seria. Ahorita estábamos aquí viendo a una tenista y entonces no solo es las clases de tenis, es la inscripción en los torneos y es las raquetas y es que los tenis ya se rompieron. Tengo otra que es bailarina de ballet y pues cada mes las zapatillas de puntas, ¿no? Y aparte crecen en los niños y entonces el leotardo y las mallas se rasgan, y tengo otra que también le gusta el otro tipo de baile y entonces inscribirla a la competencia de baile y etcétera. A todas van al común, que tampoco es nada barato. Entonces creo que eso refleja quién soy. O sea, que estoy, ahí sí pienso que invirtiendo y no gastando fuertemente en su educación. En su educación formal, en su educación no formal. En los veranos trato en la medida de lo posible de que siempre tengan una actividad de enriquecimiento aquí o en otro lado. Entonces Victoria estuvo en un intensivo de ballet, del Ballet de la Ciudad de México, ¿no? Y me siento muy feliz. Y a veces cuando me piden cosas que, es que mi amiga tiene los tenis de no sé qué, de no sé cuánto, pues sí, ¿qué crees? No se puede. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Pero yo en mí, no se los explico a ellas, pero yo en mí pienso, porque yo me lo gasté en tu intensivo de verano, o en tu torneo, o en tus clases especiales de física porque no entendiste bien. Y entiendo que te digo, es un lujo. Y ojalá que todo el mundo pudiera hacerlo. Y sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero entonces los que sí tenemos me parecería un desperdicio gastármelo en tenis. Claro, ¿no? Totalmente. Y la última gran pregunta, el consejo más realista y que puedas así muy poner en práctica para alguien que quiere cambiar su realidad financiera. Siempre me da un poco de miedo dar este tipo de consejos, porque entiendo en qué país vivimos y entiendo que mucha gente vive al día. Y creo que para la gente que vive al día, no tengo un buen consejo. Porque creo que viven en una situación donde nadie debería de vivir y donde es responsabilidad de todos nosotros como sociedad que nadie tenga que vivir. Ahora, si no vives al día, si no eres jornalero, que no pretendo entender tu realidad y entonces decirte un consejo estúpido de échale ganas, el resto de la gente yo creo que gastamos mucho en pendejadas. En pendejadas por quedar bien, porque creemos que algo nos va a hacer feliz, porque esta idea de me lo merezco porque ya trabajé muy duro, como lo que decías del spa, y pensamos demasiado en mi corto plazo, ¿no? YOLO, y entonces el concierto de no sé qué y lo va a pasar a 37,000 millones de pesos sin intereses. Yo creo que pensemos un poquito más en el largo plazo y que te tiene que dar igual de placer ahorrar y ver crecer tu cuentita de ahorros que irte a un concierto que neta, no sé, o sea, digo, igual a mí no me encantan los conciertos y hay gente que me dirá, no, me cambió la vida en tal, pero me acuerdo hace poco estuve yo en un concierto y había un caos en la Ciudad de México ese día porque yo estaba en el concierto del 90s Pop Tour, que estuvo padrísimo. Y al mismo tiempo en el Auditorio Nacional, o sea, la Arena Ciudad de México a reventar. Ese mismo día, el Foro Sol estaba Shakira a reventar. Ese mismo día, Faye en el Auditorio Nacional a reventar. Y por un lado yo digo, qué espectacular, o sea, qué padre, ¿no?
Y por otro lado pienso, ¿cuánta gente se está endeudando para ir a tanto concierto? Yo creo que es complicado justo la parte de los conciertos. Yo como alguien que estudió artes, o sea, siendo egresada de Bellas Artes, me cuesta mucho trabajo no ver el arte como un acto que está dentro de la vida de todas las personas y cómo impacta en la humanidad, Sí, ¿no? ahí está. Pero sí creo que también es correcto saber que no tienes que ir a todos. No tienes que ir a todos. De verdad que, y te juro, el otro día leí una regla que me encantó. Decía, la regla de los 30 días, ¿no? Que quieres comprarte algo, espérate 30 días. Digo, no sé si 30 días es muchísimo, pero a mí sí me ha pasado muchas veces, y mi mamá me enseñó esto. Antes se podía, ¿no? Cuando ibas al mall y entonces le decías a la señorita, ¿me lo aparta? Ajá. ¿No? Y de repente salías de la tienda y te dabas 2 vueltitas y decías, yo, ¿para qué quiero otro pantalón verde, no? La otra vez leí que en promedio la gente tiene 14 jeans. En nuestra época tenías 2, ¿no? Y a ver, entiendo, está padrísimo, pero tener tanta cosa y, o sea, no sé, creo que tenemos que, o sea, no digo que no gastes nunca en nada, obviamente, pero si querías ir a 6 conciertos, creo que también es un ejercicio de autodisciplina, decir, en vez de ir a 6, voy a ir a 4. Te juro que en tu tumba no va a decir, fue la que más conciertos fue. Y sí vas a pasar una vejez menos probable en pobreza si haces el hábito de ahorrar. Y no digo que es que por no ir al concierto ya no vas a tener problemas en tu retiro, pero por aprender a no comprar todo lo que quieres comprar y aprender a ahorrar eso sí te va a impactar en el largo plazo. Y también la idea, o sea, yo siempre creo, al ser godín, me costó o aprendí muy tarde esta posibilidad de puedo ganar más dinero. Porque cuando es godín, pues, o sea, te tienen que subir después, o sea, es complicado, ¿no? Si ese es realmente el drive de tu vida, entonces tienes que cumplir con todo lo primordial y después vas a hacer como un poco lo que yo siempre pienso, ¿no? Si quiero comprarme eso extra que tiene que ver con moda, tengo que sacarlo, o sea, tengo que ver dónde va a haber ese recurso, porque nunca va a salir de la educación de ni mía, ni de mis hijos, ni lo primordial de mi retiro, ni de lo que mantengo a mi mamá, ¿no? O sea, como hay cosas que tienen que suceder. Lo demás me esfuerzo para que suceda, ¿no? Entonces, pues pensemos que eso es posible para algunas personas. Pero muchísimas gracias, Carlita. Me emociona mucho haber tenido este gran episodio. Estoy segura que le va a encantar a la gente. Y ¿dónde te vemos? ¿Qué hacemos? Aparte he visto que tienes unas clases de cómo vender. Sí. Cuéntame. Yo creo que voy a sacar una en febrero. La verdad es que la hice bueno, tú eres la máster en esto, pero la hice en vivo. Luego me dicen en las plataformas, no, es la pregrabada y así. Yo siento que no es lo mismo. No es. Pero fue agotador. O sea, porque literalmente tuve 500 alumnos. Gracias a todos mis alumnos, de repente me los encuentro. Y fue agotador. Entonces, como que estoy recargando pilas, pero ya la voy a hacer otra vez. Entonces, me pueden encontrar en Carlita Berman en mis redes sociales y espero poderles aportar un poquito. Yo digo que yo descubrí mi vocación. Lo que tú decías hace rato de lo que te apasiona, yo siempre quería ser maestra. Y no fui porque mi mamá me dijo, desafortunadamente, y esto es una cosa que está terrible, los maestros ganan muy mal. Pero dado que esa es la realidad, sí, búscate otra cosa. Y tú te tienes que mantener. Y ahora, después de tantos años, pues creo que eso es lo que soy. Soy una maestra, nada más que pues en vez de enseñarle a los alumnos de clases, pues les enseño a los que se dé. Claro, 100%. Oigan, pues muchas gracias, espero que les haya gustado mucho. No se preocupen, el siguiente martes regresará Jimena, no crean que le hayamos despedido, le dimos vacaciones nada más y como saben, tiene que compartir, es su obligación. Esperemos que algún día sea ilegal no compartir este episodio y que comenten allí en los comments de Spotify, pues que les gustó. Si no les gustó, pues no comenten nada porque no los vamos a leer. Y muchas gracias y nos escuchamos el siguiente martes. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol.